Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una riquísima ensalada de alubias blancas. Para hacerla vamos a necesitar unas alubias blancas, cocidas. Vamos a utilizar también un trozo de pimiento rojo. Utilizaremos el tallo de una cebolleta. Le pondremos un poco de perejil y luego vamos a incorporar una serie de ingredientes que estos ya son a gusto de cada cual. Yo le voy a poner guindillas porque me gusta la comida un poquitín picante, pepinillos en vinagre, unas alcaparras, unas cebolletas, unos granitos de maíz y lo vamos a sazonar con, lógicamente, sal, pimienta negra, un poco de comino en polvo, vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra. Ponemos las alubias en un recipiente, en una fuente amplia, porque ahora vamos a ir incorporando el resto de los ingredientes aquí. Estas alubias son en conserva, porque son una solución perfecta para cuando no tenemos tiempo o no tenemos ganas. Yo quiero acabar esta receta ahí, como está haciendo un día de sol hoy precioso, de los que escasean en mi tierra, voy a hacer esta receta y vamos a salir pitando, aprovechar el sol. Así que hoy no me quería poner a cocer alubias, ni a ponerlas a remojo el día anterior, ni nada, así que las legumbres en conserva son una solución riquísima, muy saludable y muy práctica. Si no las queréis comprar así, pues es nada, cocerlas de la manera habitual con un poquitín de sal para que ya tengan un poco de sabor, escurrirlas y listo. Y ahora simplemente pues vamos a ir picando en trocitos de un tamaño regular, un poco del tamaño parecido al de la alubia. El pimiento, que además de color y sabor le va a aportar vitamina C, que es fundamental para poder absorber el hierro de las legumbres, como imagino que ya sabréis todas y todos a estas alturas. Hoy no voy a dar cantidades de ingredientes porque la verdad es que esto va un poquitín a ojo, depende de la cantidad de alubias que utilicéis, de que os guste más, por ejemplo, el pepino que la cebolleta o el pimiento. Y en realidad es que tampoco es posible equivocarse con esta receta, o sea, le echéis lo que le echéis, va a estar buenísima. ¿No os gusta el picante? Pues nada, omitís este ingrediente y no se lo ponéis. ¿Que os gustan más las aceitunas? Pues le podéis poner también aceitunas. Eso os pondría verdes, porque las negras me da la impresión de que no quedarían tan bonitas en este plato, por el color. Así un poco. Como le ponemos cebolleta, pues hoy no le pongo cebolla normal, ponemos de esta un poco y luego sí pondré el tallo de la cebolleta verde, pero bueno, porque le da mucha frescura al plato, la verdad. Unas poquitas alcaparras,
así las picaremos un poco más finito. La cebolleta en aritos finitos, finitos. Y ahora un poco de perejil, que también es muy rico en vitamina C y nos sirve para lo mismo, para aprovechar el hierro de las legumbres. Incorporamos el maíz. Si es que ya da gusto verla, nada más así, sin aliñar ni nada, ya tiene una pinta estupenda. Ahora vamos a preparar el aliño y ya tenemos la receta lista. Ahora vamos a preparar el aliño. Vamos a poner un poco de aceite, un poco de vinagre de manzana. La proporción ya sabéis, suelen ser 3 de aceite por 1 de vinagre. ¿Sí? Un poco de pimienta, un poco de comino, que le viene muy bien a las legumbres, y un poco de sal, al gusto. Vamos a echar poquito porque luego siempre podemos corregirlo. Más vale no pasarse. Y ahora simplemente lo batimos. Que emulsione bien. Y ahora la ensalada. Mezclamos bien y lo dejamos macerar. Si lo hacemos de un día para otro va a estar estupenda. Pero bueno, si no, pues nada, lo dejamos el tiempo que tengamos en la nevera refrigerando y macerando hasta la hora de comer. Y ya también así le va a dar tiempo igual también a coger sabor. Ya tenemos lista nuestra ensalada de legumbres. Y este es el resultado. Veganízate. Porque las legumbres no son solo para hacer guisos o potajes de invierno, sino que también sirven para hacer unos riquísimos patés veganos, que ya os he compartido alguna receta en mi canal, y también unas riquísimas y fresquitas ensaladas para el verano, y de esta manera podernos beneficiar durante todo el año de todos los beneficios y propiedades de las legumbres. Los ingredientes de la receta ya sabéis, abajo como siempre en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Y si os gusta mi canal y queréis ayudarme para que pueda seguir compartiendo muchísimas más recetas, podéis hacerlo a través de mi perfil de Tipeee. Encontraréis abajo el link. También podéis ayudarme dejándome un like bien gordo, compartiendo con todo el mundo mi canal y mis recetas, suscribiéndoos y, para que no os perdáis ninguna de mis recetas, dándole a la campanita para que os avise semanalmente con cada nueva receta que suba. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!